Bendiciones, mis queridos hermanos. Las crisis mundiales no deben llevarnos al pánico, al fanatismo, ni a señalar a las víctimas. Deben despertarnos a la compasión. Los estudiaremos porque Jesús dijo, velad. Los estudiaremos porque Dios no quiere que su pueblo viva dormido. Los estudiaremos porque el mundo está entrando en una crisis cada vez más profunda. Y la Biblia nos muestra que cuando las naciones se airan, cuando la tierra se estremece y cuando la humanidad pierde la paz, Cristo está llamando a su pueblo a levantar la cabeza. Hace pocos días, algunos días, 11, 12 días atrás, Venezuela ha vivido el dolor de un fuerte terremoto. Hay familias que lloran. Hay personas buscando seres queridos. Hay hogares destruidos. Y nuestra primera reacción como cristianos no debe ser una frase fría, ni una explicación apresurada, ni decir, eso les pasó por este o por tal pecado. Nuestra primera reacción debe ser llorar con los que lloran, orar por los afectados y ayudar en todo lo posible. Jesús habló de una torre que cayó en Siloé, y mató a 18 personas. Él preguntó si esas personas eran más culpables que las demás, y respondió claramente, no. Pero añadió, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta es una cita que está en Lucas 13, 1 al 5. Cristo no nos autorizó a acusar a las víctimas, pero sí nos enseñó que las tragedias deben despertar a todos los vivos para volver su corazón a Dios. Por eso, el mensaje de hoy no es, miren qué terrible está el mundo. El mensaje de hoy es, Cristo viene pronto. Despierta, vuelve a Dios y afirma tus pies sobre la roca. Bienvenidos, mis queridos hermanos, amigos que nos ven y que nos verán en esta serie que estamos comenzando el día de hoy. Este es nuestro primer tema que queremos presentarles a todos ustedes. El primer tema de esta serie de eventos finales se llamará el evento primero, que las naciones se airaron y el mundo entra en crisis. Queremos extender la invitación para cada uno de ustedes para que nos sigan durante estas 8 o 9 presentaciones. Van a ser 9 en total. Al final vamos a tener un tema hermosísimo acerca del establecimiento del pueblo, del reino de Dios. Y queremos invitarles desde ya para que nos apoyen, nos sigan en nuestras predicaciones, en nuestros mensajes, dándole un like, compartiendo con otras personas que quizás pueda interesarle estos temas. Y estoy muy seguro que les va a gustar, les va a interesar. Nos vamos a edificar escuchando, meditando en la palabra de Dios y en los eventos finales. Este es el primer tema, el primer evento según la palabra de Dios y que está en Apocalipsis 11, 18. Las naciones se airaron y el mundo entra en crisis. Antes de comenzar, mis queridos hermanos, quiero
hacerlo de la manera más correcta, y es pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Dios y Padre Celestial, en esta hora que vamos a abrir su palabra para el inicio del estudio de estos temas apocalípticos, escatológicos, estaremos estudiando los eventos finales que se habrán de desarrollar antes de la venida de su Hijo. Y pedimos la presencia, la sabiduría de su Espíritu Santo para que nos pueda guiar a través de este recorrido. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, un amigo y servidor de ustedes, Ángel Galiano, nos encontramos muy contentos de comenzar esta serie de temas que sin duda alguna va a traer mucha edificación en nuestra vida espiritual. Les pido humildemente que nos acompañen y que compartan nuestros estudios. Bien, Apocalipsis 11:18 dice la palabra de Dios: y las naciones se airaron, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Apocalipsis 11:18 declara: y las naciones se airaron. Esta expresión, mis queridos hermanos, no habla solamente de enojo emocional. Describe un mundo en agitación, conflictos entre naciones, rivalidades políticas, violencia, luchas por poder, amenazas, guerras, crisis económicas como la que estamos pasando en el mundo entero, corrupción, persecución y desesperación en los corazones de las personas. Jesús, allí en Mateo 28, decía lo siguiente. Decía: oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Observe algo importante. Jesús no dijo que cada guerra sería el fin. No dijo que cada terremoto señalaría una fecha. Dijo que estas cosas serían el principio de dolores. Los dolores, mis queridos hermanos, de parto no son el nacimiento. Anuncian que el nacimiento se aproxima. Así también las señales no son el fin en sí mismas. Son el anuncio de que la historia está avanzando hacia su desenlace. Lucas añade algo muy interesante allí en la palabra de Dios. Lo podemos ver. En Lucas hace una declaración mucho más clara, por llamarlo así. Dice que habrá en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21, 25, 26. Mis queridos hermanos, la Biblia describe una humanidad angustiada, confundida, temerosa y sin respuestas suficientes. Y eso es exactamente lo que vemos hoy en día. Un mundo con más tecnología, pero menos paz. Más comunicación, pero más soledad. Más información, pero menos verdad. Más recursos, pero más ansiedad. Tenemos aparentemente mucho poder humano, pero menos capacidad para controlar el pecado del corazón de las personas. En el capítulo 11 de Apocalipsis hay un versículo muy interesante que quiero presentarles. Apocalipsis 11:18 dice que las naciones
escuche bien, las naciones se airarán. En Lucas 21 dice que las naciones viven, ¿qué dice? Las naciones viven en angustia. Mateo 24 dice que hay guerras, terremotos, hambres y engaños. Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos. Es interesante, mire lo que dice Pablo aquí en Segunda de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy, pero muy peligrosos. ¿Por qué son tiempos peligrosos? Porque el problema final, mis queridos hermanos, no será solamente geológico, político o económico. El gran problema será espiritual y moral. Aquí hay otra señal de los últimos días, y más que todo es un llamado que Jesús está haciendo. Está allí en el capítulo 24 de Mateo, podemos verlo. Mateo 24 dice, mirad, decía Jesús, que nadie os turbéis. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, 6. Jesús no dijo, no habrá crisis. Jesús no dijo, no os turbéis. El cristiano no vive negociando la realidad, mis queridos hermanos. El cristiano ve la realidad, pero la interpreta desde la promesa de Dios. El mundo ve un terremoto y dice, no hay esperanza, estamos acabados. El creyente ve una tragedia, llora, ora, ayuda, pero recuerda que Dios sigue sentado en su trono, es inconmovible. Gloria a Dios. El mundo mira las guerras y cree que todo está fuera de control. El Hijo de Dios recuerda que Cristo dijo, cuando estas cosas, vamos a ver si tenemos este versículo por aquí en Lucas 21, 28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Cristo, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y claro que está cerca. Mis queridos hermanos, la crisis no significa que Dios ha perdido el control. Repito esta frase. La crisis no significa que Dios ha perdido el control. La crisis revela que el pecado ha llevado al mundo a un punto donde ninguna solución humana será suficiente. Por eso el mensaje final no es político. No lo resolvemos con la política. Tampoco es económico y no lo va a resolver por mucho dinero que tengamos. No es nacionalista como se maneja aquí en los Estados Unidos. Tampoco es humano. El mensaje final, mis queridos hermanos, es Cristo. Es la esperanza. Cristo es la única esperanza de gloria, la única esperanza que nosotros tenemos en este mundo. Otro punto interesante es que nosotros no debemos interpretar cada desastre como castigo directo de Dios. Debemos de ser muy cuidadosos. No tenemos autoridad bíblica para mirar un terremoto, un huracán o una guerra o una enfermedad y decir, Dios castigó a esas personas por este pecado específico. Jesús rechazó esa manera cruel de pensar en Lucas 13, 1, 5. Pero también, mis queridos hermanos, Dios no va a dejar pasar la actitud de una nación sin traer juicios. ¿Saben? Job sufrió calamidades terribles, pero no porque fuera más pecador que otros. Sus amigos se equivocaron cuando trataron de explicar todo su sufrimiento como castigo directo. Interesante. La Biblia nos enseña tres cosas. Primero, que vivimos en un mundo herido por el pecado. Allí en Romanos, vamos a ver si encontramos este versículo.
un versículo donde Jesús rechazaba la manera cruel de pensar, ¿verdad?, de algunas personas. Pero en Romanos, mis queridos amigos, en Romanos dice que toda la creación, bueno, tenemos acá unos versículos, todavía no tenemos que presentar estos versículos, pero nos va a servir más adelante. La Biblia nos enseña tres cosas. Primero, que vivimos en un mundo herido por el pecado, tremendamente. En Romanos dice que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. En segundo lugar, Satanás es destructor, pero no es soberano. El libro de Job muestra que el enemigo no puede ir más allá del límite que Dios le permite. En tercer lugar, Dios puede usar aún los momentos de dolor para despertar a una conciencia dormida, llamar al arrepentimiento y abrir una puerta para el evangelio. Por eso, ante una tragedia, no digamos, Dios odia a esa gente. Yo escuché muchos comentarios sobre lo que sucedió en Venezuela. Es triste, tocó nuestros corazones, está tocando nuestros corazones. Y es difícil no llorar, es difícil no conmoverse al ver la tragedia que están pasando nuestros hermanos venezolanos. Pero mejor digamos, Señor, ten misericordia de ellos. Ayúdanos a todos a comprender cuán frágil es la vida y cuánto necesitamos de Cristo. Mis queridos hermanos, detrás de la crisis hay dos personajes, Dios y Satanás. Esta sierva de Dios, Ellen G. White, escribió una declaración muy seria en el conflicto de los siglos, en el capítulo El conflicto inminente. Ella explica que Satanás trabaja también por medio de los elementos y que tiene, dice, estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza. Esto estaba un poquito más atrás acá. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza. Pero la misma declaración, mis queridos hermanos, establece un límite muy importante en cuanto Dios se lo permita. Esto significa que Satanás no es Dios, no gobierna la naturaleza con libertad absoluta, no puede hacer todo lo que desea. Dios sigue siendo soberano. Esta sierva de Dios, Ellen White, explica que Satanás busca traer destrucción, enfermedad, confusión y temor, y que procura hacer creer a los hombres que Dios es quien se deleita en afligirlos, pero la Biblia presenta a un Dios totalmente diferente. Mire lo que dice Lamentaciones 3:33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y Ezequiel 18:32 dice, no quiero la muerte del impío. Y nos llama, convertíos. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 18:32. Dios no se alegra de la destrucción, mis queridos hermanos. Dios no se complace en el llanto de una madre, como las que mirábamos en este tremendo terremoto que acaeció en la República de Venezuela. Dios no disfruta de la ruina de la ciudad, de una ciudad, de cualquier pueblo, de cualquier comunidad. El pecado es el gran destructor. Satanás es el adversario y Cristo es Salvador. La sierva de Dios, Ellen White, también escribió que aunque muchas calamidades parecen brotes desordenados de fuerzas, dice, fuera del control humano,
En medio de ellas puede leerse el propósito de Dios, despertar a hombres y mujeres para que conozcan el peligro que corren. Por eso debemos predicar con equilibrio. No diremos que Dios es cruel. No diremos que toda tragedia es un castigo individual. No diremos que la ciencia no importa. Por supuesto que no. Porque debemos comprender causas geológicas, climáticas, sociales, humanas, para prevenir daño y cuidar vidas. Pero tampoco diremos que la crisis del mundo no tiene ningún significado espiritual. La tierra gime, las naciones se airan, la moral se derrumba, la humanidad se llena de temor. Y Cristo nos dice, velad. ¡Qué palabra tan importante en nuestros días! Mis queridos hermanos, hay elementos importantes, vamos a mencionar algunos, que están llevándonos a una crisis mayor. Este es el inicio de una crisis mayor. Cuando hablamos de las naciones, que las naciones se airarán, no estamos hablando solamente de guerras, estamos hablando de una crisis total. Crisis total, mis queridos amigos, y de eso quiero hablar a continuación. Son muchos elementos que están envueltos en esta crisis. La primera de ellas son las guerras, amenazas y conflictos entre naciones. Mateo 24. La palabra de Dios nos dice que se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Hay conflictos armados por todas partes, amenazas entre potencias. Vea lo que está pasando casualmente el día de hoy, el día de ayer. Nuevamente la guerra continúa, tanto en Irán, en el Medio Oriente, como también allá un poquito más arriba, en el norte, entre Rusia y Ucrania. La guerra es feroz, mis queridos hermanos. Y Dios, y estamos de una forma visible, impresionante, está deteniendo para que no se descontrolen las fuerzas del mal y traigan la destrucción total sobre el mundo. Apocalipsis nos habla de 4 ángeles que están deteniendo los vientos de violencia. Mis queridos hermanos, hay conflictos por todos lados, persecuciones, terrorismo, desplazamiento de pueblos y familias huyendo de la violencia. Satanás ama la guerra porque la guerra despierta las peores pasiones del corazón humano: odio, venganza, orgullo, crueldad y deseo de dominar. Pero Dios, mis queridos hermanos, llama a su pueblo a ser mensajero de paz. Allí en Mateo 24, hay un versículo muy interesante, muy hermoso. Bienaventurado, dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otro elemento importante en esta última crisis mundial son los terremotos, los que acabamos de ver. Y ahora hay muchas réplicas en todo el mundo. Incendios, inundaciones, sequías, desastres naturales. Jesús habló de terremotos en diferentes lugares, mis queridos hermanos. La tierra parece gritar que algo no está bien. Hay incendios devastadores, inundaciones, tormentas, sequías, olas de calor, destrucción de cosechas y pérdida de hogares. En un momento la tierra está temblando, en un momento cae un diluvio, en un segundo ocurre un terremoto. No debemos usar el dolor ajeno como espectáculo religioso, es cierto. Debemos responder con compasión y ayuda. Pero sí debemos reconocer que la seguridad humana es sumamente frágil y lo hemos visto. El hombre puede construir edificios altos, producir tecnología avanzada y acumular riqueza. Sin embargo, en segundos, un terremoto puede mostrar cuán débil es todo lo que parecía firme. En el capítulo 6 de Mateos, versículos 19-20, habla
de no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Es muy importante porque hoy en día estamos amasando enormes fortunas, pero millones y millones de personas mueren en la pobreza, en la calamidad. Otro de los puntos muy importantes que se está acumulando en la gran última crisis mundial es la crisis climática, la crisis de agua, alimentos y salud. Mis queridos hermanos, la crisis ambiental afecta cosechas. Yo trataba de sembrar una parcela de tierra en mi país, pero gracias a Dios hasta el día de hoy pues ya está cayendo agüita, pero se ha tardado la lluvia en caer en esa parte de la tierra. Hay crisis que está afectando la cosecha. La crisis de agua, viviendas, precios y salud, ¿verdad? Carísimo, por las nubes. Muchas personas dicen, es mejor morirse que ir al hospital. Cuando una nación, mis queridos hermanos, pierde sus cosechas, muchas familias pasan hambre. Cuando suben los alimentos de precio, cuando aumenta la desesperación, cuando falta agua, surgen conflictos. Y cuando las enfermedades se extienden, el miedo entra en los hogares. Jesús habló de hambres y pestilencias, no para asustarnos, sino para decirnos que la historia humana no llegará a su solución por medio de capacidad del hombre, sino por medio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro de los puntos no menos importantes que está contribuyendo a la gran crisis que se está desarrollando es la corrupción, la injusticia, la justicia económica y la explotación. En la palabra de Dios hay un versículo muy interesante que quiero presentárselo, mis queridos hermanos. Santiago, en el capítulo 5, versículo 4, dice: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. La corrupción, mis queridos hermanos, destruye la confianza. El abuso de poder destruye naciones. Y la hemos visto aquí cerca. En nuestra América, vemos como países se han ido a la quiebra por la mala administración de personajes corruptos. La riqueza sin misericordia produce dolor. El trabajador explotado, el pobre olvidado, el inmigrante despreciado, el enfermo abandonado y el niño sin protección claman delante de Dios. La crisis final, mis queridos hermanos, no será solamente una crisis de recursos, será una crisis de carácter. Y ahora se suma otro de los puntos para enriquecer más la crisis mundial: la violencia, asesinatos y la pérdida del valor de la vida. En los días de Noé sucedía algo interesante y quiero presentarles este versículo porque a la Biblia no se le escapa absolutamente nada, mis queridos hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Génesis 6:11 dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Tremendo, ¿verdad? Sinceramente, la palabra de Dios es extraordinaria. Mis queridos hermanos, cuando la vida pierde valor, la sociedad se acerca al espíritu de los días de Noé. Y otro de los puntos importantes es la desintegración familiar que está sucediendo en nuestros días. Los hombres, según la palabra de Dios, serán amadores. Vea lo que dice aquí, segunda de Timoteo. Una de las características de los días finales y que se convierte parte de la crisis es que los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, sin efecto natural, amadores de los deleites más que de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, la raíz de la crisis
no está solamente afuera, está en el corazón del ser humano. Un mundo puede tener leyes, cámaras legislativas, policías, ejércitos, pero si el corazón, mis queridos hermanos, si el corazón no es transformado por Cristo, el pecador o el pecado encontrará otra forma de destruir. Otro asunto no menos importante es el engaño, la confusión y la pérdida de la verdad. Jesús comenzó Mateo 24 con algo interesante. Quiero presentárselos en este momento. Mire lo que dice Mateo 24:4. Mirad que nadie, ¿qué?, os engañe. Antes de hablar de guerras y terremotos, Jesús habló de engaño. Vivimos en días donde muchas personas no saben qué creer. Se difunden mentiras con rapidez, se manipula el miedo, se confunde la verdad con opinión, se exalta lo falso y se desprecia la palabra de Dios. Incluso en el mismo pueblo de Dios hay engaños terribles. Por eso el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, debe conocer la Biblia. No basta escuchar predicadores, no basta mirar videos ahí de YouTube. Bueno, está bien que vea este video que estamos haciendo aquí. Creo que nos va a servir muchísimo para despertarnos. No basta con seguir una tradición. Debemos probar, mis queridos hermanos, todo por la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, dice la palabra de Dios allí en Isaías. A la ley y al testimonio, si no dijere, conforme a esto es porque no le ha amanecido. ¿Qué le parece? La palabra de Dios es maravillosa, nos advierte, nos levanta, nos da la señal de alerta. Y otro de los puntos, hermanos, tremendos es una crisis espiritual. Religión sin conversión. La última crisis, mis queridos hermanos, será también religiosa. En Apocalipsis 13 presenta un poder que busca imponer adoración. Apocalipsis 14 presenta el mensaje de Dios: temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. La pregunta final será: ¿a quién adorarás? ¿A quién obedecerás? ¿Quién gobierna tu conciencia? Por eso, mis queridos hermanos, la crisis venidera no será solamente sobre economía, política o desastres. Será una crisis de lealtad a Dios. Cuando las naciones se airaron en la antigüedad, lo maravilloso de la Biblia, mis queridos hermanos, y es aquí donde yo me deleito. Si usted quiere saber qué es lo que va a pasar en el futuro, vaya a la Biblia. Vaya a ver qué pasó en el pasado, valga la redundancia. La Biblia muestra que cuando una nación entra en crisis, hay dos posibles respuestas: endurecerse o volverse a Dios. Uno de los ejemplos que en la Biblia nos muestra es, por ejemplo, en los días de Noé. Crisis moral, violencia y advertencia. En Génesis 6 declara que la tierra estaba llena de violencia. La maldad se había multiplicado, pero Dios levantó a Noé como pregonero de justicia. Mientras la gente comía, bebía y se casaba, compraba, vendía y seguía su rutina, Noé predicaba y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, dice la palabra de Dios. Impresionante, ¿no? La lección es clara, mis queridos hermanos. La mayor tragedia no fue que la gente no conocía la noticia, fue que no respondió al llamado de Dios. Otro de los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios de crisis es en los tiempos de Josafat, por ejemplo. Naciones unidas contra el pueblo de Dios. Este es uno de los ejemplos más poderosos. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, varias naciones vinieron contra Judá. Moab, Amón y otros pueblos se levantaron para destruirlos. Josafat se
aterrorizó, tuvo mucho miedo, pero hizo algo impresionante. Y humillóse Josafat a consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Impresionante, ¿verdad? Mis queridos hermanos, cuando las naciones se airan, cuando las naciones se airaron, el pueblo de Dios se reunió a orar. Cuando el enemigo se acercó, Josafat confesó: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es lo que debemos de hacer, mis queridos hermanos. Tenemos que volver nuestros ojos a Jehová. ¡Qué oración para nuestra generación! Señor, no sabemos cómo resolver las guerras. No, pero vamos a reunirnos. Vamos a ver si ajuntamos una montaña de dinero para hacer más armas y contraatacar. Señor, no sabemos cómo detener la corrupción. Bueno, creamos un montón de leyes, lo llevamos ante los tribunales, pero no se acaba la corrupción. Señor, ¿cómo hacemos para unir a un mundo dividido? Y bueno, y creamos alianzas, líderes, etcétera, por aquí, por allá. Y seguimos desunidos. Señor, no sabemos cómo escapar de la confusión. Y buscamos a líderes religiosos para que nos digan qué debemos de hacer, y descuidamos o desoímos o ignoramos la palabra de Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Decirle al Señor: Señor, queremos poner nuestros ojos en ti. Danos el consejo, ayúdanos. Tenemos corrupción, tenemos guerras, y Dios va a responder